Datos, el corazón de la ingeniería. La ingeniería se trata de resolver problemas, y cada problema se basa en datos. Ya sea que estés diseñando un puente, desarrollando software u optimizando un proceso de fabricación, necesitas datos para tomar decisiones informadas. Desde las propiedades de los materiales hasta las condiciones ambientales, desde los requisitos del cliente hasta los plazos del proyecto, los datos impulsan cada aspecto de la ingeniería. Imagina intentar construir un puente sin saber la resistencia de los materiales, el peso que debe soportar o los factores ambientales que enfrentará. Sería imposible. Los datos proporcionan la base para el análisis, el diseño y la implementación de la ingeniería. Como ingeniero, tu capacidad para recopilar, gestionar y analizar datos es crucial para el éxito. Aquí es donde entran las bases de datos. Bases de datos. Organizando el caos. Una base de datos es una colección organizada de datos. Reúne información dispersa en un formato estructurado. Como una biblioteca organiza libros mediante un sistema de catálogo, facilita la búsqueda de información específica. Una base de datos hace lo mismo con tus datos. Proporciona una forma eficiente de almacenar y recuperar información. Presentamos Microsoft Access, tu kit de herramientas de base de datos. Microsoft Access es un potente sistema de gestión de bases de datos que proporciona todas las herramientas que necesitas para crear, gestionar y analizar bases de datos. Es como una caja de herramientas digital para organizar y dar sentido a tus datos. Access es particularmente adecuado para bases de datos pequeñas y medianas, lo que lo convierte en una opción ideal para ingenieros individuales, equipos de proyecto y pequeñas empresas. También es relativamente fácil de aprender y usar, incluso si eres nuevo en las bases de datos. Con Access puedes crear bases de datos personalizadas adaptadas a tus necesidades específicas, ingresar, editar y actualizar datos fácilmente, realizar consultas complejas para extraer información significativa y generar informes profesionales para compartir tus hallazgos. Tablas. Los cimientos de tu base de datos. En Access, los datos se almacenan en tablas, que son los componentes básicos fundamentales de una base de datos. Piensa en una tabla como una hoja de cálculo, con filas y columnas. Cada fila de una tabla representa un único registro, como un proyecto, cliente o experimento específico. Cada columna representa un campo, que es una información específica sobre el registro. Por ejemplo, en una tabla de puentes, cada fila representaría un puente diferente, y las columnas podrían incluir campos como el nombre del puente, la ubicación, la longitud y el año de construcción. Las tablas proporcionan una forma estructurada de organizar tus datos, lo que facilita la clasificación, el filtrado y la consulta. Al definir los campos en cada tabla, se garantiza la coherencia y la precisión de los datos. Sección 5. Formularios. Entrada de datos fácil de usar. Mientras que las tablas proporcionan la estructura subyacente para almacenar datos, los formularios ofrecen una forma más fácil de usar para ingresar, ver y editar datos en tu base de datos. Imagina tener que ingresar datos directamente en una tabla con docenas de columnas. Sería tedioso y propenso a errores. Los formularios simplifican este proceso al presentar una interfaz clara y organizada para la entrada de datos. Los formularios pueden incluir cuadros de texto, listas desplegables, casillas de verificación y otros controles que facilitan la introducción y la navegación por los datos. También pueden incluir reglas de validación para garantizar la precisión de los datos y evitar errores. Sección 6. Consultas. Haciendo preguntas, obteniendo respuestas. Una vez que tengas datos en tu base de datos, querrás poder hacer preguntas y obtener respuestas. Aquí es donde entran las consultas. Las consultas son como preguntas que le haces a tu base de datos. Por ejemplo, es posible que desees saber cuál es la longitud promedio de los puentes construidos después del año 2000, o qué proyectos están actualmente por encima del presupuesto, o incluso, cuántos experimentos utilizaron un material en particular. Access
proporciona un potente lenguaje de consulta que te permite extraer información específica de tu base de datos en función de los criterios que definas. Luego puedes analizar estos datos para identificar tendencias, patrones e información. Sección 7. Informes. Presentando tus hallazgos. Después de analizar los datos con consultas, a menudo querrás presentar tus hallazgos de una manera clara y profesional. Los informes te permiten hacer precisamente eso. Los informes toman la información extraída por tus consultas y la presentan de una manera visualmente atractiva y fácil de entender. Pueden incluir tablas, gráficos, diagramas y estadísticas de resumen. Puedes personalizar el diseño y la presentación de tus informes para satisfacer tus necesidades específicas y puedes compartirlos fácilmente con colegas, clientes o partes interesadas. Sección 8. Construyendo una base de datos simple. Un ejemplo práctico. Digamos que eres un estudiante de ingeniería que trabaja en un proyecto para diseñar un nuevo tipo de panel solar. Podrías usar Access para crear una base de datos para rastrear tus experimentos. Tu base de datos podría incluir tablas para materiales. Almacena información sobre los diferentes materiales utilizados en tus experimentos, como sus propiedades y costos. Experimentos. Rastrea cada experimento, incluyendo la fecha, los materiales utilizados y los resultados. Mediciones. Registra las mediciones de rendimiento de cada experimento, como el voltaje, la corriente y la eficiencia. Luego podrías usar consultas para analizar los datos, como encontrar los materiales que resultaron en la mayor eficiencia o comparar el rendimiento de diferentes diseños. Finalmente, podrías crear informes para resumir tus hallazgos y compartirlos con tu profesor o compañeros de clase. Sección 9. Access en acción. Aplicaciones de ingeniería. Microsoft. Access es una herramienta versátil con una amplia gama de aplicaciones en ingeniería que incluyen gestión de proyectos, rastrea los plazos, los presupuestos y los recursos del proyecto, control de inventario, gestiona los niveles de existencias, los puntos de pedido y la información de los proveedores, adquisición y análisis de datos, recopila, almacena y analiza datos de sensores, instrumentos y otras fuentes. Control de calidad. Rastrea los defectos, analiza las tendencias y mejora los procesos de fabricación. Gestión de relaciones con el cliente, CRM. Gestiona las interacciones con los clientes, rastrea las solicitudes de soporte y analiza los datos de los clientes. Estos son solo algunos ejemplos, y las formas específicas en que puedes usar Access dependerán de tu campo particular de ingeniería y la naturaleza de tu trabajo. Sección 10. El poder de los datos en tu carrera de ingeniería. En el mundo actual basado en datos, la capacidad de gestionar y analizar datos se está volviendo cada vez más importante en todas las disciplinas de ingeniería. Los empleadores están buscando ingenieros que no solo puedan resolver problemas técnicos, sino que también comprendan y aprovechen el poder de los datos. Al aprender Microsoft Access y los fundamentos de las bases de datos, estarás bien equipado para tomar mejores decisiones. Basa tus juicios de ingeniería en datos sólidos y análisis. Mejorar la eficiencia. Agiliza los procesos, reduce los errores y optimiza los diseños. Obtener una ventaja competitiva. Destaca entre la multitud con tus habilidades de gestión y análisis de datos. Sigue explorando el mundo de las bases de datos. Este ensayo ha proporcionado una breve introducción a Microsoft Access. Hay mucho más que aprender y explorar. Aquí hay algunos recursos para continuar tu viaje. Ayuda de Microsoft Access. Tutoriales y cursos en línea. Libros sobre Access y diseño de bases de datos. La clave para dominar cualquier habilidad nueva es la práctica. Aprovecha el poder de los datos.